Mis hermanos, con el sermón titulado En comunión unos con otros, parte 1, quisiera arrancar comentando algo, una ilustración que nos permita abrir el sendero para este mensaje. Entre el 100 antes de Cristo y el 44 antes de Cristo, existió un hombre, un político militar romano llamado Julio César. Aunque Roma se fundó como una república, después fue transformada en un imperio. Julio César jugó un papel muy importante en la transformación de la Roma como república a Roma como imperio. Él desempeñó un papel esencial en esta transformación. En su labor política o militar, él utilizó una frase que se repite hasta el día de hoy y que fue mencionada en la reunión de padres también el domingo anterior. La frase, divide y vencerás. Una frase que se le ha también atribuido a otros hombres en la historia. A Julio César se le atribuye en primera instancia. Antes de Cristo, Julio César ya tenía algunas políticas que involucraban esta frase. La división se convirtió en una de las sentencias estratégicas más antiguas y efectivas de la historia política y militar. Resume una técnica clásica de dominación. Escuche bien esto porque aquí es donde quiero como ir arrancando la idea. Una técnica de dominación que consiste en desarticular la unidad del enemigo para debilitarlo, desorganizarlo y finalmente someterlo sin necesidad de una confrontación directa o excesivamente violenta. La técnica de división que aplicaba Julio César desde su perspectiva política era sutil. No era agresiva, entraba despacio, suavecito, sin que se notase mucho. La división, por lo general, tiende a entrar sutilmente en medio de todo aquello que se quiera mantener en unidad. Por lo general, el tipo de división que debilita a un grupo entra sutilmente. En primera instancia no se logra percibir, pero con el pasar del tiempo, esa técnica sutil empieza a dividir a aquellos que están unidos, y eso nos lleva a recordar el efecto de la rana hervida o la cocción de la rana, que se utiliza también en términos políticos. ¿En qué consiste? Si hay una olla de agua hirviendo y echan la rana a esa agua, esa rana inmediatamente va a saltar y va a salir. ¿Por qué? Ok, ahí está la rana. Está guapa esa rana. Si esa rana se tira al agua hirviendo, la rana rebota inmediatamente porque percibe las altas temperaturas. Pero si la rana se echa al agua fría y se empieza a subir la temperatura, la rana tiene un mecanismo de defensa que le permite ir regulando su temperatura. El tema es que en esa regulación la rana va perdiendo su energía porque le demanda un esfuerzo. La técnica consiste en que cuando la temperatura ya está muy alta y la rana ya está en peligro, ella no tiene la energía para salir de ahí. Ya ella no puede salir, ahí muere. Entonces el efecto de la rana hervida o la cocción de la rana nos hace ver que este divide y vencerás entra despacio. Y cuando ya el grupo se dio cuenta, ya no tienen relación. Pero ¿en qué momento? Yo llevo muchísimo tiempo de no compartir con fulano, de no compartir con fulana, porque resulta que vino algo dándose sutilmente, despacio, tranquilamente, que provocó a un largo plazo una división en medio de un grupo que se mantenía unido. Partiendo de este principio, quiero recordarles algo importante.
Esta carta fue escrita a una iglesia local, a un cuerpo de hermanos que se congregaban en un solo lugar. Y ese lugar donde se congregaban tenía alrededor una cultura, según vimos en el primer sermón, sumamente pagana, licenciosa e inmoral, lujuriosa, perversa. Ese cuerpo local estaba siendo llamado a prestarle atención a algo aquí. La carta, como un documento ocasional, se escribió para abordar una serie de problemas que estaba teniendo la iglesia en Corinto, donde estaba rodeada de todo ese paganismo. En los 2 sermones anteriores vimos únicamente la introducción de la carta. La introducción demarcó la identidad de la iglesia de Dios, santificados y llamados a ser santos, los que invocan el nombre de Cristo. Entonces Pablo, en el saludo a esta iglesia que debe prestar la atención a estas situaciones, Pablo le recuerda quiénes son en el saludo. Ustedes son la iglesia de Dios, ustedes son santificados, llamados a ser santos, ustedes son los que invocan el nombre de Cristo. Ahora, importante lo que Pablo hace en el saludo, demarcando su identidad, porque no hay una manera de vivir como la carta dice que se debe vivir si primero el Señor no ha transformado esa identidad. El Evangelio, Dios hace una obra en el Evangelio y Cristo es crucificado y resucita al tercer día, y todo el que en Él cree tiene vida eterna. Entonces, cuando el Evangelio opera en nosotros, transforma nuestra identidad y eso nos capacita para obedecer. En el saludo también Pablo añade evidencias de gracia en la iglesia. ¿Cuáles eran? Enriquecidos en toda palabra y conocimiento, el testimonio de Cristo confirmado en ellos, no les faltaba ningún don y esperaban con ansia la venida del Señor. Todo esto gracias a la comunión que tiene esa iglesia con Cristo. El término que se utiliza para comunión vimos que es koinonía, que es compañero, compañerismo, y vimos que el tener comunión con Cristo es tener comunión con mis hermanos, a la luz de Primera de Juan que estuvimos viendo. Ahora, la ilustración pretende llevarnos a comprender que nosotros estamos propensos a ser esa rana y a ser minados en nuestra relación de iglesia en unidad, separándonos unos de otros. Si hay algo que podemos asegurar, según Juan capítulo 17, verso 21, es que el Señor desea que su pueblo viva en unidad. Verso 20, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oraba por los discípulos, pero a su vez Jesús no ora solo por ellos, sino que ora por todos los que van a creer después de los discípulos. Verso 21, para que sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero Jesús continúa, la gloria que me diste les he dado para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús está orando para que los discípulos, para que todos los que creen en Él, vivan como uno, vivan en unidad, vivan en una misma línea de pensamiento, en un mismo sentir. Ahora, esta unidad en un cuerpo local no es algo místico que nos une en nuestro espíritu y no se puede ver de ninguna manera. La unidad en medio de la iglesia se puede ver. Pastor, ¿y cómo? ¿Cómo se puede ver? Recordemos que el fundamento de la unidad es el amor. Primera de Juan 3:18, que dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y quiero recordar la frase de Miguel Núñez que he citado muchas veces.
El amor hace que la vida del que ama se complique para facilitar la vida del amado. Vamos a ver, en la vida de unidad, nosotros nos vemos propensos en muchas ocasiones a ser incomodados mostrando amor a otro al cual se le está facilitando su vida. ¿Y qué mejor ejemplo que lo que están haciendo nuestros hermanos con el acogimiento temporal? La vida de ellos se ha complicado para facilitar la vida de alguien que está siendo amado. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre para que nosotros hoy tengamos las promesas en Él. Este es un principio fundamental del Evangelio. El asunto con esto es que la Biblia nos provee alrededor de 59 los unos para con los otros. Alrededor de 59. Perdónense unos a otros, sean misericordiosos unos con otros, oren unos por otros, lleven las cargas los unos de los otros por los otros, perdonen así como a ustedes se les ha perdonado. Y podemos, hermanos, marcar todos los 59 ejercicios, que la única forma para que esos ejercicios se lleven a cabo es que estemos juntos. No hay otra manera. Tenemos que estar compartiendo, tenemos que estar unidos para que los 59, los unos para con los otros, se lleven a cabo en nuestra vida. Dios muestra un deseo de que su pueblo esté unido para que le sea de testimonio al mundo. Es lo que Jesús plantea en Juan 17, en la oración. Ahora, eso no se aleja de la realidad que vimos en Deuteronomio. Sigan mis estatutos y decretos, en Deuteronomio capítulo 4, que lo estuvimos exponiendo, lo voy a parafrasear. Estos son mis estatutos y decretos. Si ustedes los siguen, esta será su sabiduría y su inteligencia ante los otros pueblos. Y entonces los otros pueblos conocerán quién es Dios. Desde siempre Dios ha querido que su pueblo refleje al mundo quién es Él. Y a través de la unidad como iglesia, nosotros gritamos al mundo que Jesús vino y murió en la cruz y resucitó para darnos vida. Y toda esta luz en unidad que debe brillar en nosotros, Jesús dice, así brille la luz de ustedes. Mateo 5. Delante de los hombres. Si me pueden regalar agüita, si hay, se los agradezco mucho. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que los hombres vean sus buenas obras, sus buenas acciones, y glorifiquen ¿a quién? Al Padre que está en los cielos. Quiero resaltar un principio importante de la semana anterior. Yo comencé la ilustración, el sermón anterior, hablando del partido de baloncesto. Al final del día, hoy en la tarde, es la final nacional. Entonces estamos con el corazón en la mano. Pero también es muy emocionante. El asunto con esto es que yo les hablé de la expectativa real. Entendemos, yo como padre y parte del equipo de papás, digamos, yo comprendo que los chicos en un partido como el de hoy pueden llegar a equivocarse y cometer errores en el partido. Yo podría llegar con una expectativa irreal o falsa y pensar que ellos van a hacer todo de manera perfecta. Pero una expectativa real es entender que ellos se pueden equivocar. Ahora, comencé con esa ilustración. Hermana, le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Comencé con esa ilustración. Entonces, a la luz de esa realidad hablé de que el pecado nos afectó en el huerto. Y aunque el Señor nos ha rescatado, en nosotros, dice la Escritura, y lo vivimos, se despiertan impulsos de pecado, de un pecado remanente. Entonces, yo no puedo hacerme la idea de que voy a llegar a la iglesia y que me voy a encontrar a un montón de hombres y mujeres completamente perfectos que nunca van a pecar contra mí y contra el Señor. Eso no existe en ninguna parte de la tierra. Porque el hombre ha sido afectado por el pecado y aunque hemos sido
rescatados de ese pecado, en nosotros se despiertan cosas que no están bien. ¿Ok? Significa entonces que como eso se despierta en mi carne, vivo como yo quiera, en ninguna manera. Por eso la Escritura nos llama a doblegar esa carne, a irla destruyendo en nosotros. Y nosotros debemos tener expectativas reales con los hermanos que tenemos alrededor, inclusive con nuestros hijos. Yo no puedo tener expectativas falsas con mis hijos sin pensar que como yo les enseño el evangelio, ellos serán perfectamente íntegros y pulcros toda su vida, porque eso es una expectativa falsa. Eso no va a suceder. La expectativa real es que ellos van a pecar contra mí, contra el Señor, tarde o temprano, y su hermano va a pecar contra usted tarde o temprano. ¿Por qué cree que uno de los unos para con nosotros es perdónense? Porque necesitamos perdonarnos. Porque en el ejercicio pueden suceder estas cosas. Ahora, en términos de unidad, pastor, la verdad es que como estamos luchando con el pecado, entonces yo sé que nunca vamos a estar en unidad. ¿Significa entonces que tenemos que tirar todo para arriba? ¿Significa hoy que entonces como pueden fallar, el equipo de baloncesto no tiene que trabajar duro? ¿No tiene que desde la semana, toda la semana haber entrenado, haber visto la técnica, las tácticas? Entonces no importa porque pueden fallar. Entonces no importa, como el pecado está en nosotros y yo estoy lidiando con mi pecado, entonces no importa, ahí nos mantenemos en división. No, el llamado es: esfuércese en la gracia a cambiar esa actitud que está mal. Porque muchas veces las personas dicen con mucha facilidad: no, es que estoy lidiando con el pecado. Está bien, entendemos eso, pero cambie. Arrepiéntase y cambie. Una de las preguntas que hice en el sermón anterior es: ¿la relación suya con un hermano o una hermana ha cambiado por algo que esa hermana o ese hermano hizo contra usted? Y si usted en su corazón dice: no, sí, la verdad es que yo he cambiado, entonces arrepiéntase y cambie y vaya y busque la unidad y no se mantenga en división. Ese es el llamado. Está bien que estemos lidiando con el pecado, pero no podemos decir: como el pecado está ahí, entonces yo estoy lidiando con él y entonces no importa. No, sí importa. El primer problema que el apóstol empieza a abordar en el desarrollo de esta carta es la división entre hermanos. Debemos esforzarnos en la gracia. El hecho de que tuvieran una identidad ellos como iglesia no anula la realidad de que la iglesia tenga que corregir malas actitudes. Nosotros cantamos que somos lavados por la sangre de Cristo, y sí lo somos. Que el Señor nos ha rescatado, y sí lo ha hecho. Que estamos lidiando con el pecado, dice la Escritura, y sí estamos lidiando. Pero también la Escritura dice que nosotros tenemos que dejar esas conductas, como decía el hermano Mario al inicio, dejarlas. Entonces somos un taller, como mencioné, con un montón de carros desarmados que están siendo ensamblados para que a un día, cuando estemos con el Señor, entonces ya seremos perfectos en Él, estando con Él y siendo transformados a la imagen de su Hijo. Así que, ¿qué le parece si vamos ahora al verso 10 de Primera de Corintios, capítulo 1? Nosotros debemos buscar ser uno, porque vean el problema que se está suscitando en Corinto. Aquí hay muchas cosas de fondo que vamos a ir viendo y que creo nos vamos a ir identificando. Pablo les dice, después de saludarlos, hermanos, que fue un saludo hermoso, identidad, evidencias de gracia, todo lo lindo, ahora viene la corrección. Ok, vamos a empezar a abordar este problema. El problema que tenemos es este. Pablo dice: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo. Hasta este punto es fácil ver que no están puestos de acuerdo, está claro. Y que no haya divisiones entre ustedes. No deben haber, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer.
porque he sido informado, dice Pablo, acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Yo me imagino, yo no sé si eso pasaba en esta época, pero yo me imagino que si una carta así se leyese hoy, no faltaría quien en la iglesia, qué raro los de Cloé, ¿qué le fueron a decir al apóstol? ¿Para qué le tienen que andar, saben, porque esta frase se usa, ¿para qué le tienen que andar diciendo a él? ¿Para qué le tienen que andar diciendo al pastor? Pero esto no se ve como algo malo aquí. Los de Cloé fueron e informaron. Dijeron, apóstol, allá hay un desmadre. Entonces, muchos probablemente pudieron haber dicho, oh, no, pero es que, ¿para qué le tienen que andar diciendo a Pablo? ¿Para qué? ¿Con qué sentido? Pero bueno, los de Cloé, algunos creen, está dividida la posición. Unos dicen que vivían en Éfeso, los de Cloé vivían en Éfeso. Y fueron y se dieron una vuelta por Corinto y luego volvieron. Y como Pablo escribió en Éfeso esta carta, entonces le dijeron, vea Pablo, entonces Pablo escribió. Otros dicen que fue al revés, que pasaron por Éfeso, pero ellos eran de Corinto. Pero bueno, independientemente de dónde hayan sido, si algo que tenemos claro es que los de Cloé le pasaron un informe a Pablo. Ahora, esto nos lleva a nuestro primer encabezado. La división no debe ser parte de la vida de la iglesia. Eso está claro, es un encabezado demasiado claro. El término, un mismo sentir que utiliza Pablo aquí, se refiere a una actitud de unidad y armonía entre los creyentes. En el Nuevo Testamento se utiliza para exhortar a los cristianos a tener una disposición común, caracterizada por la compasión, el amor fraternal, la misericordia y la humildad. Una compasión, vamos a ver en el ejercicio de nosotros, que nos lleva a ver a nuestro hermano como necesitado de Cristo, al igual que yo. Necesitado de la gracia de Cristo. Un amor fraternal que hace que yo vea a mi hermano como mi hermano. Un amor que me lleve a la práctica a expresarle mi amor de diferentes maneras a ese hermano. En un vínculo fraterno, como una amistad muy fortalecida donde soy capaz de reconocer la gracia de Dios en él. Una misericordia que comprende que mi hermano va a pecar. Así como yo también puedo pecar. Y debo tener misericordia para con mi hermano. La pregunta es, ¿cuánta misericordia tenemos nosotros por nuestros hermanos cuando pecan? Una humildad que reconoce que también pecamos. Y que tiene que pedir perdón. Una humildad que nos lleva a eso. El pueblo de Dios debe vivir en esta armonía. La primera orquesta que yo escuché en mi vida en la televisión fue la Orquesta Sinfónica de Londres, porque a mi papá, desde que tengo memoria, le gusta Star Wars. Entonces, cuando él ponía los videos de la Orquesta Sinfónica, para mí ese ejercicio de las orquestas, hermanos, es admirable. Entonces, usted se sienta a escuchar la orquesta y ellos no tienen un error, van en armonía. Y así graban para las películas, Es increíble la armonía musical que tienen. Pero ¿qué necesitan ellos para tener esa armonía? Necesitan partituras que les guíen. Necesitan a un director que esté al frente. Pues está muy sencillo. Nosotros debemos caminar en una unidad y una armonía, teniendo la palabra de Dios que nos une y a un Cristo que va delante de nosotros y que está en nosotros. En buena teoría, si tuviéramos una expectativa irreal, esto debería caminar en una armonía perfecta, en unidad. Porque la palabra de Dios nos une, porque Cristo está en nosotros. Entonces todo debe caminar así. No, pastor, pero usted acaba de decir que hay que tener expectativas reales, entonces no va a sonar esa orquesta como debe sonar. Una cosa es que la orquesta, figurativamente hablando, cometa errores. Y otra cosa es que suene como la banda del Chavo. Entonces, en la vida de iglesia
nosotros deberíamos de apuntar en la unidad a una orquesta que por allá va a tener errores. Pero no deberíamos de ser como la banda del Chavo, de que a mí no me interesa eso de la unidad. Eso a mí no me importa. Entonces suena la batería por un lado, suena la chilindrina con el otro instrumento por el otro lado y todos perdidos. Es cierto que podemos fallar, pero lo que nos une es la ley del Señor. Hermanos, los 10 mandamientos, 4 mandamientos que hablan sobre la relación vertical y 6 mandamientos sobre las relaciones horizontales. Si a nosotros nos une esa realidad, mis hermanos, nosotros deberíamos de caminar en armonía la mayor parte del tiempo. Jesús resumió esto en Mateo 22. ¿Cómo se resume la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, el Evangelio no solo nos enseña a abandonar la división, sino que también la desunión. También nos da los recursos para buscar la verdadera unidad como cristianos. Hermanos, el Evangelio nos provee las herramientas. ¿Cómo nosotros entonces debemos esforzarnos en la unidad? La Biblia provee 59 los unos para con los otros, donde nosotros somos llevados a vivir en unidad. Los miembros de la orquesta sinfónica o filarmónica o la que sea, los miembros de esa orquesta deben esforzarse para tocar bien. Cada uno debe en su casa ensayar horas y horas y horas. Es más, yo no lo sé, pero creo que esas personas que llegan a esas orquestas cultivan disciplina desde que tienen 4 o 5 años. Entonces es un estilo de vida que ellos tienen, que los ha llevado a tal perfección. Esos músicos deben esforzarse por tocar bien. La iglesia, con todo lo que Dios le ha dado, con su espíritu, con su palabra, con Cristo como ejemplo, escúcheme bien, debe esforzarse por vivir en unidad. Debe esforzarse por ser uno. Hermano, escúcheme bien, no es sano, no es bueno que usted se ejercite en la división, en saber que usted tiene una distancia con los hermanos y que usted así se siente bien. Y para colmo, usted piense que tiene una buena relación con Dios, como dice el tico, o como decimos, ¿quién va a engañar? Si usted no tiene una relación con sus hermanos, usted no tiene una relación con Dios. Porque ¿qué dice Primera de Juan? Si no ama a su hermano a quien está viendo, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? No puede tener una relación con Dios si no tiene una relación con sus hermanos. Nosotros somos llamados a esforzarnos en esto. Ahora, podría ser que usted en su corazón esté diciendo, bueno, pero yo tengo algún tiempo de estar en división. Bueno, justamente para eso es la palabra. El llamado es, ya no esté así. Ya no esté dividido. Ya no esté separado. Vaya y busque a su hermano, a su hermana. Abrácele y recuerde que ese hermano y esa hermana fueron comprados con la sangre de Cristo al igual que usted. Y que así como usted es un necesitado urgente, así como yo, de la gracia de Dios, ese hermano también. Nosotros como pueblo de Dios debemos alejarnos de discusiones que se fundamentan en apreciaciones subjetivas. Hoy, no está en el bosquejo, esto acaba de llegar a mi mente. Hoy hay una mentalidad de consumismo por todo lado. Hermano, escúcheme. La iglesia no es un lugar como un supermercado al que usted llega y agarra lo que le gusta, lo que le sirve. No, mis hermanos, la iglesia no es eso. ¿Qué nos ha hecho creer
que nosotros tenemos naturalmente esa facilidad de decir, es que eso a mí no me gusta, es que ahí yo no me siento bien. Hermano, no estamos predicando el evangelio nosotros. Es que en ese grupo en casa yo no me siento bien. Es que las reuniones de varones no me gustan. Es que las reuniones de mujeres no me siento bien. No se está predicando el evangelio, no estamos hablando de Cristo. ¿No es eso lo que nos une a nosotros? ¿De verdad estamos dispuestos a perder el tiempo en discusiones absurdas sobre lo que nosotros consideramos subjetivamente? Hermano, nos une el evangelio y somos testigos de que en cada reunión lo que hablamos es a Cristo, es el evangelio. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque vean el problema que se está dando aquí y por lo que están peleando los corintios. Ya vamos a ver. Pero antes de eso, quiero dar otra ilustración. Cosas subjetivas, de apreciación personal, que no están ligadas al evangelio. Algunos dicen, ¿por qué aquellos adoran con las manos levantadas? ¿O por qué brincan cuando cantan? Algunos dicen, ¿por qué unos tienen instrumentos y por qué otros solo un piano y un himnario? ¿Acaso es eso lo que nos une? ¿La forma en la que cantamos? No es esa la forma, no es eso lo que nos une. Lo que nos une es Cristo, es el evangelio predicado, es el Señor. Eso nos une, hermanos. No es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí me gusta o no me gusta, lo que a usted le gusta o no le gusta. Eso es poco importante en este sentido. En el tanto, el evangelio no sea perjudicado. ¿Qué queremos, hermanos míos? Que prevalezca en medio de nosotros mi opinión y apreciación personal o el evangelio. ¿Quién queremos que brille? ¿Yo, que tengo la razón, o Cristo? En la mayor cantidad de discusiones sobresale la altivez y la soberbia. Porque en cuanto a apreciaciones subjetivas se refiere, todos queremos tener la razón. Ahora, tomando este ejemplo de la adoración es algo que hacemos corporativamente, es un bello principio, es algo bueno, es parte del evangelio, como comunidad alabar y adorar al Señor, eso es parte de lo que hacemos. Pero eso podría convertirse en algo que fomente una división, porque alguien diga, yo no estoy de acuerdo con que aquí no haya himnarios, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué importa si usted está de acuerdo o no? Si se está exaltando a Cristo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es que no ve ese hermano como levanta las manos y como celebra a Cristo. A mí no me parece. ¿Qué importa si a usted le parece o no en ese sentido? Ahora, si Cristo está siendo exaltado y si el evangelio está siendo entonado, ¿cuál sería el problema con estas cosas? Es el evangelio lo que debe mantenernos unidos. Y mencioné un elemento como la adoración, que es parte de la vida de la iglesia, pero que puede convertirse en división. Así como muchas otras cosas. Los grupos en casa. A mí no me gusta eso de los grupos en casa. A mí no me gusta estar metido ahí con gente. Bueno, el llamado es a que le pida al Señor que le ayude para que eso cambie. Es la ley del Señor la que nos une. Ahora, en este sentido de la adoración, ¿acaso algo podría dividirnos? Sí. Si la música se aleja del evangelio, si nos lleva a ver a un Dios que no está en la Biblia, o si hay sucesos o eventos que alteran el orden de la adoración corporativa, eso sí podría dividirnos, porque atenta contra los principios del evangelio. El evangelio debe reinar, mis hermanos, en nuestras mentes, a fin de que tengamos el mismo sentir y un mismo parecer. ¿Qué significa esta frase en el original, un mismo parecer? Se refiere a la unidad de pensamiento y propósito entre los creyentes en una iglesia. Este concepto es fundamental para la formación y funcionamiento de una congregación cristiana. Se enfatiza la importancia de que los miembros de la iglesia estén perfectamente unidos, como en esa orquesta.
perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Por eso Pablo en el capítulo 2 dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros debemos pensar igual, no porque nuestras opiniones son iguales de manera subjetiva, sino porque la palabra que nos rige es la misma. Es la misma palabra que lo rige a usted y que me rige a mí. Pero Pablo dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay discusiones entre ustedes. Hay un principio que se nos está mostrando de que el liderazgo de alguna manera tiene la responsabilidad de abordar las situaciones que no están bien. Por eso, por allá el pastor puede preguntar, inclusive su hermano del grupo en casa puede preguntarle, porque si hay algo que no está bien, debe ser abordado por los líderes que Dios ha puesto. A usted no debe ofenderle que fueron y le contaron al pastor. ¿Por qué? ¿Por qué debería de incomodarle? De no, es que al final se ve expuesta mi reputación. No, hermano, recuerde que usted y yo somos siervos inútiles. Usted no tiene ninguna reputación por la cual velar. No, usted no es muy especial y yo tampoco. No hay una reputación que nos hace a nosotros especiales. No, hermanos, no. Todos somos necesitados de la gracia de Dios. Pero el liderazgo debe atender las cosas que no están bien. Los de Chloe llegaron y comentaron a Pablo. Y Pablo debía abordar esta situación. Ahora, ¿por qué Pablo aborda esta situación? Porque si nosotros estamos divididos, no podemos ser edificados. No podemos crecer en los unos para con los otros. No podemos alcanzar madurez. Por eso el aislamiento de la iglesia que se quiere disfrazar de piedad diciendo que yo estoy lejos de mis hermanos porque Dios me ha llevado a eso, pues yo no sé cuál Dios será, pero no es el Dios de la Biblia. Será otro Dios que usted construyó en su mente conforme a sus ideas y pensamientos. Un Dios que usted se creó, pero el Dios de la Biblia le dice a usted, vaya y esté con sus hermanos y sea uno con ellos y esté en un mismo sentir y un mismo pensamiento. La iglesia no es llamada a vivir como llanero solitario, es llamada a vivir en comunidad. No podremos edificar la iglesia, mis hermanos, con nuestros dones si estamos divididos. No podemos identificar y tratar con nuestro pecado. No podremos llevar las cargas los unos de los otros. Ni siquiera vamos a saber cómo orar por nuestros hermanos. Toda esta situación se comunicó al liderazgo apostólico, en este caso Pablo, a fin de que el apóstol, con la autoridad que Dios le había otorgado, les exhortara a cambiar su comportamiento. La carta de manera general plantea la necesidad de vivir como comunidad, donde Pablo a los corintios es a los que les dice, todos los miembros son útiles y todos se necesitan unos a otros. Mis hermanos, nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos con los lentes del evangelio como Dios los ve, conforme a su identidad, y entender que estos hermanos necesitan de esa gracia, que están en la misma condición que yo y que yo no soy nadie super mega ultra especial para sentirme superior y no tener comunión con mi hermano o mi hermana. También puedo comprender que haya hermanos que puedan en algún momento decir, es que yo con Mario, yo no puedo. Pues le tengo una notición, el evangelio lo capacita para eso. Si el evangelio ha obrado en usted, usted tendrá la humildad, la mansedumbre y la templanza para llegar y tratar con el hermano con el que a usted se le hace difícil. El evangelio hace que yo sea capaz. Ese es el notición. Me capacita, me da las herramientas. Yo no las tengo en mí mismo. En mí mismo yo veo a Mario y digo, no quiero saber nada de mí, que ni me hablen de Mario, ojalá ni me lo tope. En mí mismo. Pero el evangelio me capacita por el poder de Dios actuando en mí para ir y tratar con mi hermano Mario y amarlo
Si Jesús mismo dijo, amen a sus enemigos, usted no puede amar a su hermano. Imagínense, vamos a ver, ni siquiera ama a su hermano, va a amar a los enemigos. ¿Cómo? Usted debe amar a su hermano, a su hermana. Hay un evangelio que encendió una chispa en usted y que lo transforma. Y hoy la palabra de Dios le dice, no estén en divisiones. No se dividan, no se separen. Y entonces yo veo hermanos que pueden, tal vez yo voy a ponerme de ejemplo, ir con el hermano Mario, y ellos están haciendo un esfuerzo, pero escúcheme bien, en sus propias fuerzas. Tratando de tolerar al hermano Mario con su fuerza. No, necesita el evangelio. Humíllese, humíllese, tenga humildad. Y si el hermano Mario hizo algo que me ofende, no es nada para mí, eso no es nada, yo lo puedo pasar por alto. Humíllese. Pero es que queremos como mantener la postura, ¿no? Como que yo no voy a estar debajo del zapato de ese hermano. ¿Qué es eso? Humíllese. Hágale saber su pecado a su hermano en amor y mansedumbre. Pero vaya y hable con su hermano. Usted con sus fuerzas no va a poder. Necesita el evangelio. ¿Está conmigo? Ahora, vean el pleito. Verso 12. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas, que es Pedro, y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios, dice Pablo, porque no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. Se dice, según la historia, que Pablo predicaba y otros bautizaban. Él no era el que andaba bautizando gente, él los mandaban de otros hermanos a que los bauticen. Algunos historiadores plantean eso. Verso 16. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, como fue el caso de Juan el Bautista, sino a predicar el evangelio. Esa era la labor de Pablo, evangelística. No con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Y vamos a nuestro segundo y último encabezado. La vida de la iglesia debe estar centrada en el evangelio. Escuche esto. La influencia de algunos líderes en esa época traspasó la barrera de la unidad y comunión con Cristo. Así como también el día de hoy. En Corinto habían oradores influyentes, maestros con mucha facilidad, mucho carisma, a los cuales algunos admiraban y con los cuales se identificaban. Y aunque no era la intención de Apolos, aunque no era la intención de Pablo, esto empezó a nacer en el corazón de la misma iglesia. El problema es que muchos llegaron a poner a estos hombres en un pedestal. Colocaron a Pablo y lo pusieron. Colocaron a Apolos y lo... Entonces, ¿qué pasa cuando alguien pone en un pedestal a un hombre? Lo que ese hombre diga, aunque sea un error, se lo va a tragar. Y el día que ese hombre falle y sea evidente su falla, mi identidad se ve destruida. Y ya yo no soy el mismo porque el fulano del YouTube o el pastor o mi líder de grupo en casa se equivocó y falló y pecó o pecó. Entonces el poner en un pedestal a hombres era algo que ya estaba haciendo la iglesia de Corinto. Estaban en una cultura donde habían muchas personas famosas, donde había mucha persona influyente. No voy a utilizar el término, pero que hoy se usan las redes, pero mucha persona influyente. Había mucha persona influyente. Entonces, yo, hermanos, por la gracia de Dios, he estado en lugares con hermanos pastores que son muy reconocidos. Ustedes lo saben. He comido con ellos, desayunado con ellos, tomado café, conversado. Pero si hay algo que es notorio, es como algunos otros
idolatran a esos hombres. Ahí en físico, presencialmente. Hay una adulación extrema. Sí, yo soy de los que le digo una foto para el recuerdo y me saco la foto. Y me llevo la foto y es un lindo recuerdo. Y ya. Pero hay algunos que caen en una adulación extrema al punto que yo vi a un pastor de estos decirle a uno de ellos: nosotros somos hombres también igual que usted. Porque los ven como resplandecientes, porque están en las plataformas y son ampliamente conocidos y son instrumentos de Dios que se utilizan para la edificación del reino. Ahora, pensamos que eso puede afectar a los que están cerca de ellos, pero no, eso también está pasando aquí a larga distancia. ¿Cómo? Se escucha el sermón de ese hermano o la música de ese grupo y no importa si cometió algunos errores, todo para mí es perfecto y pierdo la objetividad de las cosas. Cuando estuve allá, en ese lugar en el que estuve, y predicaron, yo quedé con algunas inquietudes respecto al sermón. Yo quedé inquieto. Y para los hermanos que estaban conmigo, había sido algo increíble, algo glorioso, espectacular, y lo fue. Pero yo quedé con unos vacíos. Cuando llegó la reunión de pastores, esos vacíos salieron a la luz de parte de otros pastores que se lo dijeron al que predicó. No importa quién esté predicando. El que debe resaltar cuando nosotros escuchamos el sermón no es el pastor de la iglesia. No soy yo, es Cristo. Cristo es el que debe estar encima, es al que debemos rendir toda alabanza, toda gloria, toda admiración, y nuestra lealtad le pertenece a Él. No a ningún hombre, ni su líder de grupo en casa, ni el pastor que usted tuvo el primero hace 30 años. No, ninguno de esos. Porque todos somos vasos de barro, siervos inútiles utilizados por Dios y su gracia para edificar la iglesia. Pero el que hace la obra es Dios. Por eso Pablo termina cerrando en el 31. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. No en que soy de esto, soy del otro, soy de aquel. No se trata de eso. Sino que la obra es de Él. Todos los hombres somos instrumentos de Dios, los que predicamos. Dios los usa para edificar su iglesia. Ninguno de nosotros puede pensar que es indispensable para la iglesia. Y el hombre que piense que es indispensable para la iglesia está condicionando el accionar de Dios a él mismo. Que el Señor nos guarde de ese engaño satánico. Según los estudiosos, y lo que podemos inferir del texto, había una fragmentación por quién había bautizado a quién. A mí me bautizó el otro, yo soy del otro porque me bautizó. Los estudiosos dicen eso y por eso es que Pablo dice: por dicha yo no los bauticé solo a estos y a aquellos. Porque se estaban separando. ¿Y quién me bautizó? Es como que digan: ¿quién me discipuló? ¿Quién me enseñó en mi grupo en casa? ¿Quién fue mi primer pastor? ¿Quién fue el pastor que después marcó mi corazón y mi vida? No, su corazón y su vida deben ser marcados por Cristo, no por un hombre. Ahora, no está mal que usted ame a los hombres que Dios usa para enseñar. Eso no está mal, pero ellos no pueden tomar el lugar de Cristo en nuestras vidas. No importa si es el pastor que usted quiera, hermanos. En mi caso personal, todos los sermones, no me importan de quién sean, yo los escucho con atención y con filtro, porque son hombres falibles, que dependemos todos de la palabra de Dios. No es que como lo dijo fulano, yo cierro, lo dijo fulano y no importa, yo le creo, yo no pienso. No, hermano, sea pensante. Analice, piense, sea pensante, sea crítico. Un problema grave acá es que se estaba considerando a estos hombres, vea qué grave esto, de manera integral como parte de la identidad. Es como decir: mi identidad no se encuentra solo en el evangelio, sino en lo que estos hombres son o representan. Porque vea la frase que usaban: yo soy de Apolos. Yo soy, o sea, mi identidad estaba sujeta a un hombre, a un maestro. De hecho, por problemas de este tipo, Apolos
decide no volver a Corinto. No, yo ahí no vuelvo. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, no vuelvo. Por la problemática que se estaba dando en estas líneas. Este papel solo le pertenece a Cristo. Nosotros solo tenemos identidad en Él, no en ningún hombre. Verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Hermanos, Cristo debe ser nuestro centro. Y cuidado, no olvidemos el inicio y el efecto de la cocción de la rana. Todas estas divisiones, todas las separaciones entre hermanos, todas las discusiones o disensiones que se traducen como cismas en el griego, todo esto que me separa, todo esto que me desune de mis hermanos, no empieza de golpe, empieza suavecito. Cuando usted se dio cuenta, usted tuvo un problema con un hermano. Ya no le habla al hermano. No, Dios guarde, no puedo hablar con él. Dios guarde tomarme un café. Dios guarde hacer un trabajo juntos en la iglesia. Eso fue un día. Pasó el tiempo, tuvo problemas con otro hermano. Pasó el tiempo, tuvo problemas con otro. Y cuando se dio cuenta, tuvo un problema con un montón de gente y está separado de la iglesia. Suavecito, despacio, con tiempo y con calma. La división se da sutilmente. Es nuestra labor de los líderes, pastores y predicadores decirle, hermano, suave, suave. A mí no me vea, vea a Cristo. Su identidad no está sujeta a su pastor, está sujeta a Cristo. Y si algún día un hombre le enseña otra cosa, eso sí lo puede dividir. Y usted no tiene solo el derecho de irse de ese lugar, tiene el deber de irse. Ningún hombre puede tomar el lugar de Cristo. Cristo fue crucificado por nosotros y somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, esto no se trata de con quién me tomé la foto el día que me bauticé. No se trata de eso. No se trata de quién fue mi primer líder de grupo en casa. No se trata de eso. No se trata de quién fue mi primer pastor. No se trata de eso. Esto se trata de Cristo. Él es el centro. Y la mirada de la iglesia debe estar en Él. Si algo bueno pasa en medio de nosotros, escúcheme bien, aunque Dios usa a los hombres, la obra la hace Él. Si algo bueno está pasando aquí, es porque Él lo está haciendo, incluyéndolo a usted y a mí. Si algo bueno pasa, es porque Él nos usa, pero Él es el que hace la obra. Pablo continúa diciendo, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo. Me imagino el pleito, hermanos, el pleito en la iglesia. Y Pablo dice, por dicha que yo no los bauticé, si no estarían diciendo también. Para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Vean, es bueno el bautismo, es parte del evangelio, pero Pablo dice, no sé si bauticé a otro. Es irrelevante para mí. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes. De esto hablaremos la próxima semana. De la sabiduría de Dios, las palabras elocuentes, la sabiduría humana. Verso 18, para que la palabra de la cruz, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Pablo coloca en el centro el evangelio predicado. Aunque el bautismo es buena cosa, aunque es parte de la vida de la iglesia, esto no se trata de quién me bautizó. Esto no se trata del motivo se trata del motivo por el cual somos bautizados. Aunque el evangelio nos lleva a bautizarnos, esto no se trata del bautismo. Es lo que Pablo plantea. Esto se trata de Cristo, quien nos rescató del pecado. El Cristo crucificado. Esto no se trata de quién me discipuló, quién fue mi primer pastor, quién fue mi líder de grupo en casa. Esto se trata del evangelio que nos fue enseñado y modelado. Nuestra lealtad debe estar sujeta al Señor. Por eso él cierra en el verso 31 diciendo esto. El que se gloría, gloríese en el Señor. El evangelio hace posible, nos capacita para vivir en unidad. Este evangelio nos capacita, escúcheme, para no desgastarnos en discusiones absurdas. Hermanos, hay cierta parte de eso que he aprendido a soltar. Y ya cuando yo escucho sus comentarios, yo lo dejo. Yo no entro en una discusión, oro por la iglesia. Oro por los hermanos y trato de hacerles ver que están mal, de alguna manera.
Pero yo no voy a desgastarme, el pastor David Salazar, en discusiones absurdas sobre elementos que están claros en la Biblia, donde nosotros debemos ser uno, debemos estar como uno. Le exhortaré en amor a que deje su pecado, pero no perderé el tiempo en discusiones. Mientras que el Señor quiere que estemos unidos, el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. Seamos astutos y no ignoremos las obras del diablo. Vivamos como sabios y no como necios. Cumplamos la ley del Señor vertical y horizontalmente. Y así seremos uno y nos alegraremos teniendo una vida en comunidad. Escuche esto. Nuestra comunión no debe ser condicionada por discusiones que tenemos absurdas. El amor de Cristo es incondicional. Ame a su hermano de manera incondicional. No, es que vea, si el hermano me pide perdón, entonces yo ahí sí. No, hermano, usted ame aunque el hermano no le pida perdón. Porque así es el amor de Dios, incondicional. Usted tiene que amar hasta a sus enemigos, aunque lo odien. En nuestras relaciones como hermanos, no deberíamos cambiar cuando hermanos pecan contra nosotros. No deberíamos cambiar con ellos. Las divisiones pueden llegar a darse sutilmente y podemos ser como la rana mencionada al inicio. Debemos ser intencionales en buscar ponernos de acuerdo, recordando que el evangelio nos une y no nuestros criterios personales. El amor, la humildad son necesarios. Y escúchenme bien los padres. Cuidado, ustedes, se les olvida esto. No se les olvide, sus hijos están viendo. Y si ustedes no se relacionan con la iglesia, ¿qué van a hacer sus hijos después? No se van a relacionar con la iglesia. Si usted muestra a sus hijos y modela división porque no me parece, porque no me gusta, sus hijos le van a decir lo mismo. Así que entonces usted debe reflexionar sobre cómo está caminando en unidad, porque hay una generación a la que le estamos modelando según el Shema y que les estamos enseñando las palabras de Dios. Usted le está modelando a sus hijos que usted cambia con los hermanos porque tiene un problema con ellos, entonces ellos van a ser exactamente igual. Y luego no venga llorando al pastor. Es que mis hijos, no llore, usted le modeló. Eso es lo que usted ha hecho, eso es lo que usted cultivó y lo sembró. Ahora recoja de lo que ha sembrado. Y oremos para que el Señor tenga misericordia. Pero si usted le modela a sus hijos, ellos harán lo mismo. Y no sea cruel de después de mandarle a sus hijos algo diferente cuando usted no ha cumplido. No sea cruel. No vaya usted a mandarles a sus hijos algo que usted no ha cumplido. No sea cruel, porque ahí sí, hermanos, se me va a encender el fuá. ¡Qué barbaridad! Usted no puede hacer eso. No, hermano. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Porque usted le está modelando. Lo que usted hace, hay una frase muy vieja, yo se la decía a un compañero que se puso a llorar, porque yo le decía, hay una frase que habían mencionado, no sé si el pastor Manuel hace tiempo, que el papá va caminando con el hijo y le dice, tenga cuidado por donde camina, y el hijo le dice, no, tenga cuidado por donde camina usted porque yo estoy siguiendo sus pasos. ¿Cuáles son los pasos de los padres? Instruir en las palabras de Dios a sus hijos. Si usted no los instruye en esto y no les modela, ¿qué van a pasar con sus hijos? Con sus nietos. Hermanos, el fomentar las divisiones o ser partícipes de ellas, escúcheme bien, es una evidencia resplandeciente de inmadurez. Es una evidencia resplandeciente de un corazón que no ha madurado en el evangelio. Mientras que los que están buscando la unidad luchan por cada vez crecer más en esa madurez. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué papel jugamos aquí? ¿Estamos en divisiones? ¿Somos como la rana que estamos ahí? ¿Ya estamos cocinados y no nos habíamos percatado? ¿Cómo estamos? Debemos permanecer unidos porque el evangelio es poder de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Que el Señor en su gracia, mis hermanos, nos ayude a reflexionar sobre cómo es nuestro comportamiento con nuestros hermanos. Que no hayan divisiones entre nosotros. Y la palabra que utiliza Reina Valera es división, disensión o disensión. Hay unas versiones que utilizan disensiones, discusiones, divisiones, porque lo que representa según el griego es una pieza que estaba unida y se desgajó. La iglesia de Corinto empezó unida y en el camino se desgajó. Que el Señor nos ayude en su gracia a reparar lo roto y a mantenernos unidos en Él, porque la comunión con Él es la que hace que tengamos comunión unos con otros. Si hoy algo de lo que hemos visto nos ha hecho meditar sobre nuestra condición, yo no quiero que usted se vaya para su casa sintiendo toda la culpa sobre sí mismo. Yo quiero que usted sepa que su culpa se descarga en la cruz del Calvario, porque Cristo perdonó nuestros pecados, y si venimos a Él en arrepentimiento y fe, Él nos perdona a nosotros por nuestra falta.